Luego, muchas veces cuando hablamos de quitar tiempo al deporte para darse al estudio, también lo veo un poco como absurdo, o sea, el pensar que un chaval después de estas 6 o 7 horas en el instituto, 6 y media, no sé cuántas son, atendiendo, o sea, porque lo veo a algunos de los juveniles que he llevado, que le obligan a irse a estudiar a casa, o sea, después de 7 horas atendiendo a la pizarra, irte a estudiar a casa o irte a clases de, yo qué sé, de violín, de piano, de cualquier historia, ¿no? Y claro, lo veo imposible, ¿no? De que al final tengan una concentración real en los estudios, ¿no? Que se podría dar la paradoja de que cuanto más te obligan a estudiar, muchas veces menos te enteras o menos te cunde por hora de estudio, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte un poco por esto, ¿no? Y también si ves que a los niños que estén muy sobrecargados por tanta actividad, ¿no? Entre deberes, clases particulares, incluso deportes, y crees que quizás no estamos pasando. Bueno, pues esta pregunta me parece buenísima, Manu, porque es un tema complicado que, si me das permiso, voy a retroceder un poquito, a coger carrerilla para explicar esto tranquilamente, porque si doy una respuesta corta, es posible que haya padres o madres que no lo lleguen a entender, con lo cual yo creo que si algo no lo ponemos en tesitura es complicado. Tienes toda la razón en lo que hay detrás de esta pregunta, pero muchos dirán, pues yo cuando era joven a mí me daban más caña, estos jóvenes de hoy en día son unos vagos, no aguantan el estrés de antes, o esto es mucho más... Mira, yo recomiendo, por ejemplo, lectura del libro de David Bueno, Cerebro del Adolescente, ¿vale? Que habla sobre neurociencia y aprendizaje, sobre neuroeducación. Y tenemos que entender un poquito de dónde viene todo para poder contestarte a esto. Mira, en general la adolescencia es literalmente una metamorfosis, es decir, es un cambio, tal cual, es un cambio. Por un lado hay un cambio físico, ¿no? El cambio de tono de voz, el cambio de cuerpo, vello, pelo en el cuerpo, lo que sea. Hay un cambio físico, más musculatura, menos grasa, más altura, etc. Pero donde hay una metamorfosis, donde hay un cambio brutal, es en el cerebro. Y eso hay que entenderlo. Y ese cambio es tanto biológico, es decir, genéticamente va a haber ese cambio, como cultural, es decir, epigenético. No es igual que tú tengas un hijo en Granada a que lo tengas en Finlandia o a que lo tengas en Nueva Zelanda, ¿vale? Es decir, esa metamorfosis tiene un componente genético y uno epigenético. Bien, vámonos al biológico, al genético, al que nos importa. Tengo que hablarte de dos zonas cerebrales para que entiendan luego los padres, las madres o entrenadores a qué se están enfrentando. Hay una parte del cerebro que es la corteza prefrontal, que tú y yo, con la edad que tenemos, ya la tenemos madura. Con lo cual podemos planificar, podemos reflexionar, podemos razonar, porque claro, ya tenemos una edad. Pero un chaval de 10, 12, 14, 16 años no tiene esa corteza prefrontal madura. Y eso hay que entenderlo, porque no nos acordamos. Porque yo ahora veo alumnos y digo, hay que ver qué idiota es, pero yo digo, pero si es que yo era mucho peor. Pero si yo era más inmaduro. Entonces, no es un adulto en miniatura. Es una persona que no ha madurado esa corteza prefrontal. No le podemos pedir esa responsabilidad, esa planificación, porque esa parte cerebral no se ha desarrollado. Segundo, vámonos al sistema límbico. Y para no entorpecer mucho la comprensión del podcast, dentro de este sistema límbico vamos al grano. Vamos a la amígdala. La amígdala es la parte del cerebro donde, para que nos hagamos una idea, están nuestras emociones, la ira, el miedo, la alegría. Esa amígdala la tienen mucho más reactiva que nosotros, con lo cual es muy fácil que enseguida griten, chillen, algo les guste, algo no les guste, reaccionen, digamos que sobrereaccionan, ¿de acuerdo? Y el tercer punto es el estriado, que también estaría dentro del límbico, ¿vale? Este punto estriado es donde está lo que he comentado antes, la zona del placer y la recompensa. Y ahora vamos a ver este efecto cóctel para que lo entiendan bien los oyentes. Repito, tú fíjate lo que es un adolescente, Manu. Por un lado, corteza prefrontal sin madurar, con lo cual poca capacidad de razonar. Tú explícale lo que tú quieras. Tienes que entrenar, tienes que ir a inglés, tienes que ir violín, tienes que estudiar, tienes que tal. Y su corteza no lo entiende. Es que es por tu bien, es el día de mañana, es que tienes que sacar buenas notas, es que tienes que hacer esta carrera. Se lo estás diciendo
como si lo dices a un perro. No te entiende, digo un perro, digo un gato. No te entiende porque esa corteza no está preparada para razonar, para absorber esa información. Segundo, tienen una amígdala hiperreactiva, con lo cual son mucho más impulsivos. Tú le puedes decir, cuanta más sobrecarga le estés dando, que tú puedes aguantar, Manu, que yo puedo aguantar, que tus oyentes pueden aguantar, pero quizás si su amígdala está muy reactiva, no es capaz de aguantar y van a chillar, van a saltar, te van a mandar al carajo, se van a negar, se van a poner de espalda o de bruces. ¿Por qué? No porque quieran llevarte la contraria, sino porque es su amígdala la que está respondiendo. Y tercero, a esa corteza inmadura, a esa amígdala hiperreactiva, tienen un estriado con unas ganas de ¿qué? ¿Qué he dicho? Placer y recompensa. Y tú diciéndole, toca el violín, vete a inglés, vete a entrenar, saca mejores notas. Y el estriado diciendo, bueno, ¿y el placer aquí dónde está? ¿Y dónde está mi recompensa? Con lo cual tenemos que entender que es una combinación muy peligrosa y que el estrés, quizás un poquito más que tú le quieras dar, pueda rebosar ese vaso. Y hay que entender que el estrés que puede sufrir un niño es, aunque no lo creamos, menos que el que sufre un adulto. Lo que pasa es que muchos de nosotros no nos acordamos. Pues yo en mi época la letra con sangre entra, pues yo trabajaba, ayudaba a mi padre. Bueno, habrá cosas que no te acuerdes, pero si hablamos con tus padres seguramente recordarán que también tenían pelea contigo, eras un rebelde, luego te ibas a hacer tus cosas, etc. En resumen, podemos decir que los niños están peor preparados para el estrés por su cerebro, por la formación de su cerebro. Es decir, vuelvo a repetir, mi hijo, yo tengo un hijo de 10 y una hija de 6. Mi hijo de 10 no es un mini Claudio, no es un Claudio más pequeño, no es un adulto en miniatura. Es un cerebro que está evolucionando, que está modificando y ya empieza a tener conductas, pues, hiperreactivas, y es lógico. Si me permite dar otra referencia bibliográfica, un libro que me ha encantado de Robert Sapolsky, creo que más me ha gustado, que es el de Compórtate, donde habla que el estrés, época de exámenes, entrenamientos, estatus social, temas de amoríos, temas de complejos, todo eso, que encima nosotros ya no lo tenemos, pero ellos lo siguen teniendo, está sumando mucho estrés. Una amígdala con ese estrés, un estriado sin placer y una corteza prefrontal inmadura, no podemos sobrecargar más. ¿Y qué hacemos desde el instituto? Por ejemplo, desde inspección educativa, que a diario tengo esas peleas. Más horas de clase, más horas sentados, menos recreos, menos clase de educación física. Y los padres, te quito el deporte si suspendes, si no lo haces bien. Y los padres los llevan en coche, te compro un patinete eléctrico. Y al final, la ecuación no sale, Manu, la ecuación se rompe. Y tenemos alumnos muy estresados.